0:14. Transcurrieron días, semanas, meses en la misma monótona y sombría tristeza. La alcoba de la prisionera fue amoblándose más y mejor. La satisfacción de sus necesidades perfeccionándose con secreto automatismo, hasta que se halló, como dicen, servida al pensamiento, aun cuando casi no veía las manos diligentes. Pero, ceñida a lo estrictamente indispensable para el recato y el aseo, allá iban percudiéndose con el desuso la ropa de encaje y cubriéndose de polvo, amontonadas en un rincón, las alhajas y prendas de lujo que el gaucho de tiempo en tiempo le ofrecía. Separada del mundo entre aquellos hombres siempre callados, bajo la vigilancia del trágico amante, más sumiso y torvo cada vez, consolábase rezando largas horas, como por una muerta, que por muerta, o peor aún, por deshonrada la darían en los pagos familiares y en la vieja estancia de los días felices. El gaucho cumplía su promesa. No intentaba sin su permiso el más mínimo acercamiento, ni pronunciaba una palabra de amor, limitándose a mirarla inmensamente con ojos resecos que atenebraba la pasión, quemada la boca por el hondo anhelar, desolada la frente, devastado el gesto que de pronto encendían con febricitante resplandor internos relámpagos. Pero nada podía con su helado desdén. Nunca mellarían aquella piedra de su voluntad la compasión ni la esperanza. Y esta certidumbre exaltábala a una luminosa impasibilidad de martirio. Su silencio era absoluto como la eternidad. Dijérase que el frío de la noche de horror había congelado su corazón para siempre. Una siniestra conformidad acabó por extinguir en ella hasta el deseo de muerte de los primeros días. Solo allá, muy adentro, tras los bruscos arranques de impotente frenesí que de tiempo en tiempo sacudían su entraña, mordía acérrimo el odio. Entonces refugiábase más sombría en su voluntad, más dura, más helada, hasta adquirir paulatinamente una impasibilidad que no se hubiera conmovido de oír derrumbarse el mismo cielo a sus espaldas. Ciertas noches de insomnio y de frío escuchaba en la habitación contigua la conversación parsimoniosa de los gauchos que se refugiaban, corridos por la intemperie, a comentar sus aventuras. Indicación de que el jefe andaba de expedición con los otros. Nadie, estando él, entraba allá por la noche. Y para evitar, sin duda, la sorpresa de aquella transgresión, nadie quedábase a dormir allá tampoco. El rancho, con todo, nada extraño contenía, fuera de la mesa, el escaño, el catre, la batea y un desusado candil
en el hueco de la aspillera. Por allí debía verse alguna estrella a cierta hora de la noche, pues varias veces la reunión concluyó tras esta advertencia: «Muchachos, ya está la estrella en la ventana». Refunfuñando su frío, todos apresurábanse, sin embargo, a partir. Desde su siempre atrancada habitación, la joven recogía con doloroso interés exclamaciones y retazos de frase. Así habíase enterado de famosos crímenes, de misteriosos auxilios que no llegaba a comprender, parecidos a hechicerías, de su propio rapto y de la persecución a muerte emprendida contra el salteador por los suyos, hasta de que ya andaban de pago en pago las décimas fatídicas que Lucero había prohibido cantar con su nombre, como celoso del recuerdo de amor, sustituyendo el verso por este otro: ley de amante verdadero, que ellos respetaban también. Tras la cortina de bosque y piedra que parecía enterrarla en la soledad, rondaba, pues, la quizá inminente venganza. Imaginaba ver en la empresa al duro padre, de voluntad cerrada como un muro, al hermano, jovencito, pero ya temerario, al primo y novio, no muy querido en verdad, pero que sin duda le destinaban bien para esposo. Un deslumbramiento de esperanza acabó por embargar su espíritu. Cierta sospecha, vaga pero incisiva, revelábale algo así como un comienzo de abandono en la disciplina de los bandoleros, a quienes debía parecer indigna debilidad la pasión del jefe. Hasta que una vez, luego de calcularlo mucho en sus largas contemplaciones del valle por las troneras de Espiar, única distracción de sus tristes días, decidió intentar la evasión. Seguros de su pasividad inalterada durante un año, los hombres de guardia habíanse rendido al frescor de una hermosa noche. Atajando por los rápidos y decidida a matarse si debía ocurrir, descolgóse con ese instinto montañés, rayano en inspiración, por el espantoso despeñadero. Las tinieblas evitábanle el vértigo y el horror que a la luz del sol no habría podido resistir, y la falta de perros le era también favorable. Solo al empezar el descenso habíale alarmado el sonoro remonte de una grande ave nocturna. La densidad del arbolado era, en suma, su mejor protección contra la caída, inevitable de otro modo. Pero nada más espantoso también que aquella maraña crispada en monstruosa torcedura de hostilidad al trasluz de las estrellas. Nada más tremendo que todo ese lúgubre ramaje donde parecían colgar harapos de silencio y de sombra, y todo ese pavor de inmensidad estrellada sobre el mísero ser tiritante en pleno abismo. Bamboleada ante hoyos de noche
cuya profundidad sentía en el retumbo de los desprendidos guijarros, casi colgada de ramas que hacía al tanteo, crispado a cada instante el pie sobre el riesgo mortal de tajantes deslizaduras, arañada por espirales que le arrancaban al pasar jirones y cabellos, desamparada hasta la demencia en la angustiosa inmensidad. Llegó por fin al fondo del precipicio, entre peñas imponentes, donde le advirtió un remanso el reflejo de las estrellas. Un pedrusco salió bajo su mano. Al azar del roce, dio sobre el agua, revelando la hondura con sumido hipo musical. Y entre las rocas que parecían escollos de la tiniebla enorme, astillaron el sombrío cristal 2 o 3 puntazos de estrella. Entonces, bajo esa difusa claridad, uno de los bultos se movió, adquiriendo la forma de un jinete, y al brutal repelón del miedo, la conocida voz grave y triste del salteador dijo tranquilizando: «No se asuste, por Dios, soy yo, no se mueva, que arriesga a ahogarse». Dulcemente, para no aterrorizarla más, sin una palabra de reproche que habría sido indigna de tan asombrosa arriesgada, el hombre desmontó al punto, alzóla como una pluma a los lomos de su caballo, envolvió con mimo en su manta los pobres lastimados pies, ya descalzos al rigor de la aspereza, y echó a andar, llevando al animal de la brida por el fondo del valle. Como la primera noche, gemían en la sombra los pájaros de la soledad, y la joven rompió a llorar en silencio su frustrada ilusión con amarga pena. ¿Por qué le faltaron fuerzas para tirarse al agua y concluir, en vez de obedecer a la voz maldita? 3 días postróla en cama el embaramiento. 3 días malos, en los que el cerro, enojado tal vez por la evasión, estuvo lapidando rebramamente granizo. Al caer la tercera tarde, bajo la recobrada temperie que parecía mullirse de golpe en una eterna serenidad, el gaucho había entrado a la alcoba, lo que hacía rara vez, con el candelabro encendido ya por lo cercano de la noche. Y con su tono de sombría delicadeza: «No busque fugarse», habíale dicho, «aunque mis compañeros se duerman, hay gente en el aire que me lo sabrá advertir». Gente en el aire. ¿Qué nuevo enigma atroz escondían esas palabras? ¿O no eran más que un subterfugio para impresionarla, tal vez? Con esa penetración que sólo da el amor desdichado, el bandido discernió. Y poniéndose en el vano, ya casi obscuro de la puerta, silbó como aquella vez. «Va a venir el viento», dijo, «no tenga miedo».
La calma era perfecta, el silencio clarísimo, pero casi al punto palpitó un susurro en la línea más cercana de la arboleda. El aire hinchóse con tibio soplo, arrastróse bajito con la fatiga de alas de una garza crepuscular. Penetró la habitación abanicando calladamente, apagó las luces con suavidad como una mano. Casi instantáneamente, a la voz del gaucho, otro candil. Un hombre apareció trayéndolo. La joven, muy pálida, pero siempre valerosa, habíase defendido de la diabólica presencia con un gran signo de cruz. Y él limitóse a afirmar con voz más sorda que de costumbre: ahí verá, puedo y no quiero. Mas ella, al quedarse sola, recordó. Con razón, entonces, uno de los gauchos, durante cierta noche de aquellas en que, ausente el salteador, comentaban los restantes sus aventuras, había dicho riendo: parece que para curarse el mal de amor ha hecho trato con el mandinga. La calma de una larga ausencia, que el buen tiempo acentuó con fijeza no menos prolongada, estuvo invisible al gaucho. Anómalo suceso que indicaba la importancia de su correría. O era, quizá, que despistaba a sus perseguidores, haciéndose ver en algún pago lejano. Una madrugada, por fin, sintióse en la guarida desusado movimiento. Hasta pareció oírse, entrecortada, una agria voz de mujer. La joven recibió del gaucho que la servía la orden de no salir, pero no tardó en comprender que el salteador volvía herido. Sobrevino después larguísimo silencio. Luego presuroso ir y venir de varias personas. Luego el silencio otra vez. Mas esa noche, en la conversación de los bandoleros, animada como nunca, supo la alentadora verdad. El heridor era su propio hermano. Habíanse encontrado en una pulpería que Lucero y 2 de sus hombres acababan de saquear. Los otros eran 6, el hermano, el novio y 4 vecinos que patrullaban con ellos. El gaucho, al frente, certero como nunca, despachó 2 en un verdadero relampagueo de puñaladas. Uno, el novio y primo, quedó arrastrándose por ahí, con las entrañas en la mano. El otro, a quien no conocían, cayó muerto al grito, ensartado por la garganta. Otro sucumbió a manos de un bandolero. Otro herido huyó, seguido por el que ileso quedaba, y solo el muchacho, con ser tan joven, le hizo pie al mismo Lucero, sediento de venganza. Al encontrarse en choque singular, el salteador había ordenado: nadie lo toque, suceda lo que suceda. Mas a los primeros quites advirtióse que el mozo no era de jugarreta ni desarme. El duelo entablábase a muerte,
y aquel atacaba con tal pasión que Lucero apreció al punto el dilema. Y entre huir por primera vez, manchando su fama, o matar a su adversario sin remedio posible, envainó resueltamente el puñal. Pero el otro no supo o no quiso entender la desesperada nobleza de aquella actitud que se le entregaba, más que en el abandono del ademán, en la mirada de arrogante melancolía. Y saltando sobre el bandido, le hundió 2 veces el puñal hasta la guarda en el pecho. Entonces los otros, aunque respetando la orden, interpusiéronse, daga en mano, entre el jefe, que permanecía indefenso y firme, pujándole en el doble borbollón de sangre el corazón tumultuoso, y el audaz vengador, que se retiraba tranquilo hacia su caballo. Montado ya, volvióse todavía hacia el grupo. Cruzó en silencio, con la del gaucho, su implacable mirada, y, siempre desnudo el puñal, se perdió al tranco en el monte. Hubo un silencio como de quienes escuchan, y la voz del narrador comentó sentenciosamente, a modo de epílogo: bien haya el modo de querer. La joven oyó apenas aquella frase. Una ansia de sollozos en la que se mezclaban confusamente el orgullo y el dolor descuajóle las entrañas. Dolor del pobrecito muchacho, quizá a esas horas muerto por ella, y orgullo a un tiempo enternecido y feroz por la bravura de su sangre. No era ella sola, pues, quien se atrevía con el bandido. Allá cerca agonizaba, castigado por el puñal del hermano que no la olvidó. Una solemnidad de expiación, de justicia capital, flotaba en la noche gloriosa. La gloriosa siniestra noche de la muerte y de la venganza. No la engañaba el oído cuando creyó percibir una voz femenina, la madrugada del regreso. Algunos días después entraba a la habitación una vieja de mísera catadura que, luego de saludarla con bondad, dijo, sentándose familiarmente: va mejor el hombre, suerte que fue corto el cuchillo. Me encargó que la saludara y que viera cómo está. Calló un instante y, suspirando: lindo nomás tiene que estar un ángel del cielo. Repugnóle la alabanza como un insulto y bruscamente volvió la espalda a la entrometida. Cuando ésta salió, tras 2 tentativas inútiles de entablar conversación, hízose cargo de las cosas. Sería la médica de quien había oído hablar en las conversaciones del rancho contiguo, la bruja, a no dudarlo. Nueva y más peligrosa inquietud que, venciendo su repugnancia del espionaje, inquebrantable hasta entonces, indújola a ensanchar con maña, durante la soledad de la siesta, cierto resquicio del tabique medianil. Faltaba el catre ahora,
y por la ventanita del fondo entraba y salía con el viento un vástago de escorzonera. En el aire, donde zumbaba el ave rojo explorador, parecía flotar remota quietud de ruina. El viento había arrinconado entre el polvo un puñadito de plumas negras. ¿Por qué le dio todo aquello en el corazón, estremeciéndola como una advertencia? 2 días estuvo sin atreverse a mirar, dominada por esa extraña impresión. A la tercera noche, muy tarde ya, parecióle oír ligero ruido. Una vislumbre entraba a la vez por el resquicio del tabique. Debía ocurrir algo singular, porque los hombres salieron de allá mucho antes. Pudo entonces más su alarma que su miedo, y pegándose a la pared, atisbó ansiosa. La batea hallábase de plano en el centro de la habitación, con uno de sus cabezales hacia la ventana abierta. Al opuesto lado, el candil lanzaba desde el suelo junto a la pared vacilantes resplandores. Entre él y el otro cabezal que rozaba con sus pantorrillas, la vieja, de espaldas a la batea, erguía su desnudez horrenda y verdosa. Solamente los cabellos, de negrura extraña para su edad, flotábanle partidos sobre los hombros. Cruzada de brazos, acababa, sin duda, un conjuro que en apagado gemido estremecíale los labios. Tremendo escalofrío la cimbró como un mimbre. Sus ojos blanquearon en siniestro vértigo y con clara estridencia lanzó al aire la fórmula de salir. Sin Dios ni Santa María, al pedregal de Sabira. Soltóse, rígida, de espaldas sobre la batea, cayendo exactamente en la cuenca con aplastamiento fofo. Su cabeza dio de nuca en el borde, saltó desprendiéndose, rebotó hasta la ventana donde, transformada ya en cuervo nocturno, violentó con seco aletazo el aire, apagando de retroceso el candil y lanzándose a la oscuridad con lúgubre risotada. En el vano tenebroso quedaba brillando grande y clara una estrella. Cuando Águeda volvió a encontrarse en su lecho, comprendió que estaba descubierta. Por primera vez, desde que se hallaba en poder del salteador, sus fuerzas la habían traicionado. Sacudíala con intermitencias de fiebre un incontenible sordo lamento. Volvía a ver, sin poder evitarlo, en la última llamarada de aquel candil, el cuerpo descabezado, lívido, las costillas resaltantes bajo el pellejo de rana, y el siniestro pájaro de la oscuridad con su aletazo y su grito. Acompañado por uno de los bandidos, Lucero contemplaba aquella desesperación con grave tristeza. Leve delgadez indicaba apenas el peligro de muerte que acababa de correr. «No quiero verla más, no quiero verla más», gemía, incansable, el sordo lamento. Y el bandolero de golpe se decidió. «Está bien», dijo.
no la verá más. Cálmese ahora. La vieja se irá esta tarde. Todavía duerme, porque ha de haber volado mucho. La mataría si la despertara. No volverá nunca, aunque eso sí, ahora va a causar mi perdición. Pero ¿qué importa? Águeda padeció, no obstante, su acceso hasta muy entrada la noche, cuando una de aquellas tisanas montañesas que aceptó por fin, a medias enajenada, la hundió casi de golpe en negro sopor. La vieja se ha ido, anunciaba al siguiente día el salteador, entrando en la alcoba. No volverá nunca y yo me perderé, pero así es justo, puesto que usted lo ha querido. Y para cambiar de conversación, al ver extraviarse fugazmente los amados ojos, dijo con su modo peculiar en frases como tajadas: «¿Cuánto tiempo sin verla? Me hirió su hermano, me pegó bien. Por suerte era corto el cuchillo. Pude matarlo. Jamás tocaré a uno de los suyos, como no la toco a usted». La voz, enroqueciéndosele de pronto, con quebradura tan honda que más parecía hablar por la puñalada abierta. Fue mi destino, la mala estrella con que nací. Sacudió con abandono fatal la cabeza agobiada de cabellos lóbregos. Para perderme y perderla, añadió con voz más opaca, pero a esta pena la quiero como a mi mismo amor, porque al fin nos une. Muda, helada, como siempre en el aislamiento de su dolor, angustiaba ella sin mirarlo, hasta quién sabe qué profundidad de ausencia, tan lejos que parecía írsele a la eternidad la mirada de sus ojos extrañamente claros. La vislumbre de la tarde poníase como dolorosa de limpiadez en el silencio formidable del monte. Así corrieron 3 años, pero ni tan largo padecimiento consiguió alterar la firmeza, por cierto marmórea, de la hermosura serrana. Al contrario, ennoblecida por la pena, esclarecíase más nítida su palidez. Su mirada azul era más líquida y más honda. La exaltación del dominio que ejercía sobre el alma siniestra comunicábale, aunque involuntaria, una especie de resplandor, como la llama infernal transparenta en rosa el ala intacta del serafín. La devastación era, en cambio, profunda sobre el bandido. Aborrascado ahora de pelo y barba, empezaba torvamente a encanecer. Sus ojos no eran más que 2 agujeros lóbregos. Su boca descaecida crispábase con angustia casi animal, de tanto morder para enfrenarla. La sollozante desesperación. Abatíase, asolada de tempestad, la rugosa frente. Notábase un amago de oblicuidad en el tronco de su fuerza. Su rostro endurecía en una especie de palo grosero, como rajado a tajo de hacha. Y ni la barba escondía, tan profundamente labrábanle ya la tez, aquellos surcos funestos con que socavan por dentro al varón las lágrimas
no lloradas. Las excursiones de la gavilla fueron haciéndose más frecuentes sin él. Conservaba, a no dudarlo, ante aquella el prestigio de su valor, pero tal vez ya no el de su energía. Una de esas veces en que habíase quedado con 3 hombres, tan solo bramó el cerro al amanecer. Los gauchos partieron, contando por cierto volver de día, puesto que dejaban sola a la prisionera, ya que le sería completamente imposible evadirse a la luz del sol sin ser vista desde lejos. El cerro bramó 3 o 4 veces más, hasta el mediodía, aunque no hubiese ningún indicio de tormenta, señal de que andaban siempre forasteros en su macizo. Comenzaba a ladear el sol cuando Lucero apareció de repente, empapado por el cruce del arroyo, a pie solo, deshecho de aspecto y traje, tuerta en su mano casi por mitad la daga. No intentó siquiera rearmarse, enderezando a la alcoba, donde entró por primera vez sin la habitual cortesía, para dejarse caer con desaliento en uno de los sillones. Al descubrirse un hilo de sangre brotó de entre sus cabellos, rodó por la sien, hasta cuajarse en hebra espesa sobre la barba. Faltó la vieja y me perdí, murmuró con amarga sonrisa. Me han vencido, van a llegar, ya no importa. Lo único que anhelaba era verla antes de morir. Águeda, erguida junto al lecho, había palidecido con ansiedad mortal. Van a llegar. ¿Quiénes? Ellos. Llenó en eso la guardia un feroz tumulto, pataleando por violentos caballos. Súbita polvareda envolvió al rancho entre un choque de armas y espuelas. Y en la puerta, al frente de un apretado grupo que apuntaba con naranjeros y tercerolas, apareció el propio juez, cano del todo ya, pero siempre recio, inflexible, con su rudo ceño y su mandíbula de adobe. Al darse de pronto con el salteador, contúvolos un instante la sorpresa. Un instante, no más. Cuando, como alzada en un vuelo, la joven interpúsose, abierto los brazos, delirante los ojos, desgarrada en supremo grito la voz. No le tiren. Fue como si detrás se hubiera hundido de golpe el mundo. Y en el asombro de la situación que dominaba, alta en su blancura inmaterial como un arcángel, añadió con dignidad sombría: he resuelto ser su mujer. ¿No lo ven cómo está? Vencido, herido, acabado, viejo y solo. Todo lo ha perdido por mí, su cuerpo y su alma. No le quedo más que yo. Por mí se perdió, por quererme a mí como nadie ha querido nunca. Pero aquí la tradición difiere. Unos dicen que el ofendido padre ordenó tirar
abatiéndolos con la misma descarga. Que su sangre, así unida, brotó la azucena roja, siempre solitaria y raras veces vista entre los riscos más arduos del Champaquí. Otros, que el amor logró triunfar del crimen y de la muerte. Yo encontré una vez la azucena roja, pero creo, asimismo, en el amor triunfante. Mejor es que lo decidas tú, lector amigo, en la generosidad de tu corazón. Fin de relato. Fin de pista.